Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir este momento que nos da el Señor con la palabra de Dios. Saludos a los amigos, a los hermanos que podemos compartir este espacio tan maravilloso en que uno medita y transita en la palabra del Señor, y el deseo en este momento es poder compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos y especialmente, y espero que así sea, con aquellos que por primera vez escuchan el mensaje de la palabra de Dios, escuchan acerca del Evangelio, a pesar de que en estos tiempos que estamos viviendo, de la tanta tecnología, que estamos tan conectados, seguramente en algún momento han escuchado acerca del Evangelio, pero quizás, y quiera de Dios que así sea, alguien que escucha por primera vez el mensaje de la palabra de Dios. El deseo es poder compartir la palabra de Dios, el mensaje actual del Evangelio, que Jesucristo ha venido a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros, por todos los seres humanos, por usted, por mí. Y el tema especial que yo quería compartir en este momento es acerca de una palabra muy cortita, pero que encierra muchas cosas, y que es la palabra redención. Para eso quería compartir en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 3, si usted tiene su Biblia a mano o el celular, o puede escuchar atentamente lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el versículo 23 en adelante, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué hermosas palabras, y quizás uno estará pensando, ¿qué me quiere decir con todo esto? Esta palabra que le decía redención encierra muchas cosas, y es básicamente el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad. Esta palabra redención significa entregar o dar un pago, un rescate por algo. Fue tanto el amor, la misericordia de Dios hacia la humanidad, que ha entregado lo más precioso, lo más grande, lo más preciado, su Hijo Jesucristo. Sabemos y hemos escuchado muchas veces ese versículo de la Biblia de Juan 3:16, que fue tan grande ese amor de Dios que ha entregado lo único que tenía, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree, es decir, que puede entender y comprender que Jesús es real, vino a esta tierra, que entregó su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea pueda ser salvo, encontrar la salvación. Usted dirá, o se preguntará, ¿salvo de qué? ¿De qué me tengo que salvar? Bueno, primeramente, como hemos leído, dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es esto de pecar? Quizás usted dirá, yo no le hago mal a nadie, trato de llevar una vida justa y recta, pero ¿sabe qué? El hecho de estar apartado de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios hace que usted no tenga esta comunión perfecta, que es la que hizo que Jesucristo alcanzara su vida, su sangre, para que usted tuviera esta oportunidad de estar cerca de Dios o en la presencia de Dios, y de esta manera poder tener este contacto, esta comunión con Dios. Lo que hemos leído dice, hemos sido justificados gratuitamente. Usted no tuvo que pagar ningún precio, es decir, en este mundo no tenemos ninguna posibilidad material de poder pagar este sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Y también se preguntará, bueno, yo no le pedí nada a Jesús, no le pedí que fuera a morir en la cruz, pero ¿sabe qué? No había otra manera. Ese era la única forma, el único medio en que Dios empleó para poder salvar a la humanidad. Una humanidad perdida, una humanidad apartada. Y quizás usted que está escuchando por primera vez el mensaje de la palabra de Dios y está pensando que quizás usted no le hizo mal a nadie, sin embargo, en su corazón, en su vida, necesita de la presencia de Dios. Y uno lo cuenta y lo dice por experiencia, por haber vivido una vida separada de la voluntad de Dios, y cuando tenemos la gracia necesaria de que Dios
se acerca a nuestra vida, nos da esta hermosa oportunidad de poder acercarnos a su presencia. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la manera? Abrir el corazón a la palabra de Dios, a la presencia de Dios y a la persona de Jesucristo en su vida. Aquí, hablando de la redención, no fue algo improvisado por Dios. No fue algo que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta humanidad? No, no. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, que el Señor había pensado y planeado y visto la condición del hombre y que pagó un precio muy alto. No fue plata, no fue oro, no fueron bienes materiales, sino con su preciosa sangre, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Es decir, Dios, en su gran amor y en su misericordia, pensó que el único medio, la única manera en que podía la humanidad, el ser humano, alcanzar esta salvación, era alcanzar la misma presencia de Jesucristo, allí entregada como un cordero, dice, sin manchas, sin contaminación. ¿Sí? Si usted estará pensando, como dije al principio, que usted nada le pidió a Dios que hiciera esto, pero ¿sabe qué? No había otra manera, no había otra forma de que usted pueda alcanzar la salvación, sino es por esta obra, por esta gracia, esta misericordia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, lo hemos leído en Romanos, que todos hemos pecado delante de su presencia. Pero dice también el versículo 25 que leímos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa esto de propiciación? Es decir, Cristo tuvo que intervenir, tuvo que ser aquel que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz, dice de una forma figurada que en el templo se rasgó de arriba abajo, abriendo ese camino nuevo y vivo. Es decir, ahora tengo acceso a la presencia de Dios por medio de este sacrificio hecho por Cristo. Fue una conquista, dice en Hechos 20:28, que Él ganó allí en la cruz por su propia sangre. Esta conquista fue entregar la vida de Jesucristo, lo más preciado que Dios tenía, para que usted pueda acceder a esta entrada. Dijo Jesucristo, hablando claramente a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y a veces cuando en este mundo donde todas las cosas son relativas, nos enfrentamos o recibimos este mensaje de parte de Cristo como una verdad absoluta. No es un capricho, no es algo que uno puede decir, bueno, está bien, es lo que vos decís, lo que vos pensás, es lo que quizás dice la Biblia. Pero esta palabra es la palabra de Cristo. Cristo dijo claramente que Él era el camino, es decir, era la forma de llegar al Padre. Era la vida en cuanto a la manera de vivir o de conducirse. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y dice que Él también es la verdad. La verdad revelada, la verdad manifestada a los hombres. Esto es maravilloso, pero a esto que a nosotros lo podemos ver o recibir, como decía, gratuitamente, se ha pagado un gran precio. Se ha pagado un alto costo, que fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No fuimos comprados, como decía Pedro en su carta, con oro o plata o piedras preciosas o algo de valor que uno pueda. No. Fue la sangre preciosa. Ahora, usted me dirá, ¿cómo puedo yo entonces? ¿De qué manera, si esto es tan perfecto, tan absoluto, de qué manera puedo yo acceder a esta salvación, a esta redención? ¿Tendré que quizás buscar alguna forma de hacer favores o por mis propios medios buscar el favor de Dios? La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, es decir, no es algo que nosotros hubiéramos planeado o... No, esto dice que es un don y que este don es un regalo. Y dice algo más en el versículo 9. Dice, no por obras, dice que no, nosotros por medio de la fe, que nosotros lo hemos hecho, pues donde Dios, no por obras,
no por algo que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios. Ahora hay una palabra muy cortita que interviene aquí, que es la fe. Simplemente tengo que abrir mi corazón a la palabra de Dios, a lo que Cristo quiere para mi vida. A este mensaje que quizás esta es la primera o la quinta, la décima vez que escucho el mensaje de la palabra de Dios. Quizás alguien me habló, algún amigo, algún compañero, algún familiar, pero nunca le hice caso. Bueno, ahora tenemos la oportunidad una vez más de recibir este mensaje y de poder comprender que solamente por medio de la fe puedo recibir las grandes y maravillosas promesas de Dios para mi vida. Dice que esto es algo que se manifiesta por esta gracia maravillosa en Tito 2:11, es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a los hombres. Es decir, Dios se hace manifiesto a nuestra vida. No es un Dios que está lejano, un Dios el cual de vez en cuando se acerca a nuestra vida. No, eso no es así. Es una experiencia real en nuestra vida. Todo esto lo podemos recibir por medio de la fe, por medio de poder creer cuál es, o tratar de comprender con nuestra mente finita, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando yo abro mi corazón y dejo que fluya esto dentro de mi vida, puedo empezar a ver cuál es el propósito o lo que Dios quiere en mi vida. Siendo un joven yo, porque alguna vez fui joven, recibí la palabra de Dios por medio de mi mamá, que fue a la iglesia, que empezó a ver, pero tuve que experimentar en mi vida qué era esto de las cosas de Dios, qué era esto del Evangelio, qué era esto de Jesucristo. Uno empieza a experimentar en forma privada, particular, porque ¿sabe qué? Hemos leído o citado Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, hablando de las personas, de los seres humanos. Pero Dios es un Dios personal. Jesucristo trata con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede tener esta relación con Dios. Y ahí es donde se acaban las palabras y ahí es donde se acaban los argumentos. ¿Por qué? Porque yo decido en mi corazón entender y comprender si este Dios de que tanto se me habla, de que tanto se me dice, de que me dicen que Cristo murió en la cruz, de que hizo esto, hizo lo otro, de que sana, de que salva, ahora yo puedo comprobar en mi propia vida si todo esto es real. Pero ¿de qué manera puede pasar esto? Si no le abro el corazón, no va a pasar jamás. Si no dejo que la palabra de Dios esté en mi vida, esté en mi corazón, esto no va a ocurrir. Va a ser solamente lindas palabras o un mensaje quizás alentador. Pero si esto no le doy lugar en mi vida, en mi corazón, ninguna de estas cosas va a ocurrir. Estamos o queremos o tenemos que pasar de un estado a otro siempre. Las cosas tienen que cambiar cuando Cristo llega a nuestra vida. Pero no van a cambiar, no se van a transformar si no lo dejamos hacer. Dios dice que ha enviado a su Hijo Jesucristo, nosotros una naturaleza caída, pecaminosa, apartada de las cosas de Dios. Pero ahora por medio de la gracia, esta palabra tan cortita también, esta gracia, este regalo inmerecido, este amor de Dios manifestado por medio de Jesucristo, ahora se hace real en nuestra vida. Pero de nuestra parte está poder aceptarlo, poder recibirlo, porque si no va a pasar de largo y va a ser simplemente palabras, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, algunos la consideran un hermoso libro, un bestseller que fue escrito hace mucho tiempo y por muchos hombres, pero realmente la palabra de Dios en sí tiene vida aquel que la lee y con fe. La Biblia en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es esa convicción de lo que no estoy viendo que se hace real. Es la certeza de que algo es real. Estoy convencido de lo que estoy esperando. Eso es la fe, la definición de la fe bíblica. Eso es lo que tenía que actuar en mi vida para poder recibir, comprender. Quizás va a haber cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender, pero ¿sabe qué? No, la palabra de Dios no dice que tenemos que abrir el cerebro para entender las cosas de Dios, sino que tenemos que abrir el corazón.
Tenemos que dejar que este Dios se haga real, pero si yo abro mi corazón. El salmista escribía y que decía al Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Y muchas veces también escribió el predicador que de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, si no pongo en práctica, si no dejo que esto se haga una realidad, nada va a pasar, nada va a pasar. Pero esto que Dios nos da, este regalo maravilloso, es algo que quiere el Señor que ocurra hoy. Ojalá que no deje pasar un momento sin recibir esto que Dios ha preparado para su vida. Porque nosotros nos encontramos, cuando estábamos sin el Señor, sin Dios, con una naturaleza totalmente corrompida, no teníamos conocimiento de las cosas que Dios quería para nuestra vida. Pero ahora tenemos la posibilidad y se nos ha llegado el mensaje a nuestra vida. La palabra de Dios dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Bueno, ahora usted tiene el privilegio de que Dios lo está buscando. Dios está preocupado, está interesado, es el que tiene mayor preocupación en que usted pueda recibir el mensaje de su palabra. Aún estamos a tiempo. El tiempo agradable es hoy, dice la palabra de Dios. Dice aquí cerca en Romanos 4:8, bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para todos aquellos que han sido perdonados y salvados, dice, cuyas iniquidades son perdonadas. Yo necesito del perdón para poder acceder a su presencia. Yo necesito entender y reconocerme delante de Dios que necesito esta bendición. Pero tiene que actuar la gracia del Señor en mi vida. Tengo que dejar que Él obre en mi vida. Porque si no, todo esto va a quedar en una simple reflexión, unas lindas palabras, pero la redención ha sido comprada, dice en el versículo, a precio de sangre, en forma gratuita. No tenemos que hacer nada, no hay ningún sacrificio aparte que uno tenga que generar, no. Y a veces esto que es tan sencillo, en algunas personas puede hacer una controversia en el corazón o no entender cómo puede ser una cosa tan sencilla. Si me está diciendo que Dios entregó lo más precioso, Cristo murió en la cruz, yo tengo que hacer algo, generar algo para poder ganar ese favor. Pero no es así. No es así. Cristo se entregó por cada uno de nosotros y la Biblia lo dice claramente, gratuitamente. A quien Dios puso, ¿no?, en propiciación por nuestros pecados, dice, pero hay un fin. Dice, ¿cuál es la mira? Dice que Él dice que pasó por alto los pecados pasados. Dice, en su paciencia pasó por alto. Es decir, Dios no tuvo en cuenta o no tiene en cuenta, si usted está escuchando por primera vez el mensaje de su palabra, Él no está teniendo en cuenta cuál es su pasado, qué hizo, qué no hizo. Lo que está teniendo en cuenta es que Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario y cubrió todo eso, todos esos pecados, toda esa forma de vida, todo eso que lo alejó durante tanto tiempo de su presencia. Él lo pasa por alto. No lo tiene en cuenta porque le ama. Sencillamente porque le ama. El motor movilizador de la redención, del plan de Dios, de que Cristo lo haya cubierto con su sangre preciosa, todo esto fue generado en el corazón de Dios por su gran amor y su gran misericordia. Dice, con su gran amor con que nos amó. No es algo improvisado. Decíamos al principio que estaba esto destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios no es un Dios improvisado que los papeles No. Dios ya tenía, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el primer paso de Dios, dice que la Biblia lo dice, léalo tranquilo, el libro de Génesis, tuvieron que sacrificar animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios? Que desde aquel momento Dios tuvo que hacer un sacrificio para poder cubrir el pecado del hombre en ese momento. Cuando la humanidad recién estaba naciendo,
Y esto ocurría. Y no es que Dios se le quemó los papeles, no. Dios tuvo que actuar rápido al momento, cubriendo a Adán y Eva con las pieles de los animales, dando una figura de lo que iba a venir, dando una imagen de lo que iba a ser Cristo por cada uno de nosotros. Él tenía que cubrir ahora entonces nuestra vida con su preciosa sangre, con este sacrificio en la cruz. De esa manera usted y yo pudimos alcanzar esta salvación tan grande, tan maravillosa, que gratuitamente se nos es entregada. Pero sin embargo, un gran precio fue pagado. Un gran precio fue entregado de la presencia de Dios, que fue la vida de su Hijo Jesucristo. Esto que a nosotros es tan hermoso, se nos fue entregado, dice en 1 de Pedro, el ministerio a los hombres y no a los ángeles. Esto de predicar y anunciar el Evangelio, Dios escogió a los hombres porque Dios necesitaba vidas transformadas que puedan dar testimonio del poder y de la gracia de Dios. Si le estoy hablando en este momento es porque evidentemente algún día, en algún momento he sido transformado por este poder de Dios. Pude experimentar lo que estoy diciendo, que no son simples palabras, sino que la vida de Cristo se ha manifestado en mi vida, tener un cambio, tener un proceso, y no es que uno llegó a la perfección, porque el apóstol Pablo mismo lo dijo. No es que él había llegado a la meta y que ya lo había ni pretendo alcanzado, sino que una cosa hago, me extiendo y sigo. De esa manera en que uno puede dar testimonio de que este Dios es real, de que este Dios es poderoso, de que este Dios transforma las vidas, de que este Dios ahora, en este momento, donde usted está escuchando esta palabra, Dios puede transformar su vida si hace que la persona de Jesucristo entre en su corazón. Si deja, si permite, si le da la oportunidad. Lo bueno del Evangelio que son buenas noticias para su vida. Lo bueno es qué hago con todo esto también. ¿Qué lugar le voy a dar a estas palabras que estoy escuchando, a este momento de reflexión con la palabra de Dios? ¿Esto es así? ¿Es verdad? ¿Será real? ¿Será un cuento más? Entonces, que Dios esté guiando su vida a su presencia. Usted deje que Dios actúe de una forma real en su corazón para poder entender y comprender cada una de estas palabras. Y saber que esta justificación que nos da, esta salvación que nos ha comprado, esta redención, este precio que fue pagado gratuitamente para nosotros, tuvo un gran costo, un gran precio. Dios quiera que usted pueda abrir su corazón a la presencia de Dios, abrir su corazón a la palabra, pedirle a Dios que se manifieste en su vida. Porque a veces dejamos pasar oportunidades. Y lo bueno es que usted diga, ¿qué hago con todo esto? Esto que se está hablando, eso que se está diciendo, ¿será real? ¿Será así? ¿Será de esta manera? Mire, hay tanto gozo. La palabra de Dios dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Es tan importante para Dios que usted pueda reconocerse pecador y arrepentirse y buscar de la presencia de Dios. Es tan importante que esto repercute aún en los cielos. En Apocalipsis 5:9 cantaban todos un cántico celestial maravilloso y decían, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estaban en los cielos alabando a Dios, siendo salvados por la gracia de Dios, pero también dándole gracias a Dios por cada una de las almas y de las personas que se reconocen pecadores o esta necesidad de Dios. Porque usted me dirá, bueno, ¿por qué pecador y por qué mencionamos el pecado y por qué el tiempo pecado? Porque el pecado es toda desobediencia delante de Dios y el pecado es lo que nos separa de Dios. No nos permite tener esta comunión con Dios. Ahora, Dios proveyó lo necesario para que usted pueda tener esta comunión, esta relación con este Dios que no es lejano. Este Dios se hace real en su vida en ese momento que usted está escuchando la palabra de Dios. ¿De qué manera? Por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que nos ha abierto ahora un camino nuevo y vivo para que podamos andar en este camino. ¿Va a ser fácil? Seguramente y evidentemente que no.
¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene a Dios en su vida y alguien que no lo tiene? No es que no tiene problemas. La gran diferencia es que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, hay una mano poderosa, alguien que sostiene su vida. Y hay alguien que está ahí cuando lo necesitamos. La Biblia dice que Él está a nuestro lado y nos sostiene con su mano derecha y nos dice, no tengas miedo, no tengas temor porque yo te ayudo. Él nos está ayudando, fortaleciendo, dando lo necesario para en esta vida, en este mundo, poder afrontar cada una de las situaciones. Pero ya distinto, no teniendo un Dios lejano, un Dios que quizás, bueno, algún día se va a acordar de mí. No, un Dios que transforma la vida, un Dios que hace cosas maravillosas si lo dejamos que actúe en nuestro corazón. Como decía, el Evangelio se predica por testimonio, por lo que uno va haciendo o por lo que uno va manifestando este cambio que Dios hace en nuestra vida. Entonces, como testimonio le puedo decir que Dios ha transformado mi vida desde el momento que lo recibí en mi corazón. Y esto es para que no nos olvidemos, los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, este precio maravilloso que ha sido pagado en la cruz del Calvario, pero también, y muy importante, es para aquellos que están recibiendo el mensaje por primera vez o que en algún momento se ha detenido y ha prestado un poquito más atención al mensaje de la palabra de Dios. Ahora Cristo le está diciendo que se detenga un momento y pueda escuchar que simplemente abriendo su corazón, abriendo su vida a su palabra, Dios puede y quiere transformar su vida. Y no es que tiene que hacer grandes cosas, grandes sacrificios, para nada. Dios quiere transformar su vida en este momento. Dios quiera que esta palabra pueda ser de ánimo. Aquel que está necesitando una palabra de aliento, sepa que Dios le ama por sobre todas las cosas. Dios pasó por alto todas las cosas que hasta aquí fueron en su vida. Y no es que Dios, entonces, bueno, no. Dios en su gran amor y en su misericordia ahora permitió este momento para que usted pueda recibir este mensaje. Y que no lo deje pasar. Dios quiera que no lo deje pasar, que pueda abrir su corazón a la palabra de Dios. No hay otra manera. Uno no es que es absolutista, lo que es absoluto es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, como lo mencioné, es el camino, la verdad y la vida, y no hay una manera, no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que yo le voy a invitar a que en el lugar donde usted está, poder hacer esta oración conmigo y poder aceptar, recibir a Cristo en su corazón. Yo voy a orar por vos, por usted, por esa persona que está ahí escuchando el mensaje de la palabra de Dios, para que realmente le pueda dar esta oportunidad. ¿No? A veces decimos, ¿no? ¿Por qué no darle una oportunidad a Dios? ¿Por qué no dejar que Dios obre en mi vida, haga algo? Decir, ¿no? Muy interiormente, bueno, a ver si todo esto es verdad. Si este Cristo que tanto se predica, tanto que me dicen, es verdad. Así que vamos a orar. Yo voy a orar por vos, por usted, que estás ahí del otro lado, para que realmente puedas recibir a Cristo en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en este momento, para compartir, para leerla, para entender que este es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Pero quería pedirte una manera muy especial, Señor, por aquellos que por primera vez están recibiendo el mensaje del Evangelio. Poder comprender que este Evangelio, que son estas buenas noticias de parte tuya, de que en Cristo hay salvación, de que Cristo transforma la vida, de que Cristo hace corazones nuevos y limpios de corazón. Ahora, Padre, yo te pido que estés obrando en sus vidas y que todo aquel que abre su corazón a esta palabra, tú puedas hacer un cambio maravilloso y que nunca más sea la misma persona, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das al leer tu palabra. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.